Muy bien, hermanas, vamos a principio a nuestra clase de esta tarde. Quiero iniciar como siempre con una oración, así es que les invito para que con reverencia podamos invocar el nombre de nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por la convocación que nos haces para reunirnos a través de este medio tecnológico con el propósito de escudriñar en tu palabra y comprender mejor la escritura para conocerte con mayor plenitud y también, Señor, siempre pidiendo de tu espíritu para que podamos analizar todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, contigo mismo que eres espíritu. Guíanos con este propósito, Señor, y permite que la clase sirva de mucha edificación y crecimiento para mis hermanos y hermanas en la zona 3 del Congreso. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanas, hermana Esther, hermana Esmeralda, hermana María, bienvenidas y también un saludo para aquellos que habrán de revisar esta grabación en la tercera clase de nuestro curso sobre doctrinas distintivas de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Iniciamos la semana pasada revisando el primer punto de fe que tiene que ver con las Sagradas Escrituras como revelación especial de Dios para que podamos conocerle. Él se ha puesto al alcance de nosotros, nos ha hablado en nuestro propio idioma, de tal manera que no tengamos, diríamos, mayores dificultades en conocer quién es Dios y sobre todo revisamos también que la gran revelación de Dios está dada por medio de su Hijo Jesucristo, quien fue Dios y quien no quiso ser como Dios, sino que se humanó para revelarnos el carácter del Padre, para enseñarnos a ser humanos. Y bueno, es precisamente su nombre, Emanuel, Dios con nosotros. Estamos tratando ahora mismo el tema de la divinidad y me voy a conectar con la clase de la semana pasada, donde abordamos básicamente el tema de la divinidad, pero solo en lo concerniente a a la divinidad del Padre, ¿verdad? Porque comentaba yo que es realmente un misterio muy profundo comprender la deidad de todo lo que es Dios, tanto en Él como el Dios creador de todas las cosas, el origen de toda la vida, y también en el Hijo, el cual, como dijimos, se encarnó para revelarnos al Padre, ¿no? Entonces, vamos a conectarnos solamente en estos primeros comentarios con la clase pasada para no entrar, diríamos, fuera de contexto a la clase de hoy. La semana pasada, cuando hablamos de la deidad, lo primero que revisamos fue a Dios el Padre, ¿no? Como parte de esta deidad. Y hablamos también de los atributos de Dios. Y dijimos que, entre otras cosas, Dios es todopoderoso, es decir, no hay nada que esté por encima de su poder, de su autoridad. Y también que Dios es soberano, es decir, que gobierna sobre toda la creación, sean tronos, potestades, visibles o invisibles. Dios está por encima de toda su creación, ¿verdad? Eso lo revisamos la semana pasada. Hablamos también de que Dios es eterno, ¿verdad? Y esto quedó de manifiesto cuando nuestro Señor Jesucristo, de quien vamos a hablar hoy, pues entregó su vida por nosotros muriendo en la cruz, ¿verdad? Porque cuando Cristo muere, muere como ser humano, muere por amor a nosotros, Él da su vida, ¿verdad? Eh,
Lo que está arriba es el Padre es eterno, Dios no puede morir, el que muere es Jesucristo, ¿verdad? Y a este Cristo que murió, el Padre, como es soberano y es todopoderoso, lo resucitó de los muertos al tercer día, ¿verdad? Eso dicen las Escrituras y nosotros lo creemos. Entonces declaramos también que esta eternidad es atributo de Dios. Él no tiene principio ni fin, es eterno y origen de todas las cosas. También dijimos que Dios es santo, es decir, no hay maldad en Él, no hay pecado en Él. Es completamente separado de todo lo que tiene que ver con la pecaminosidad del ser humano. Y luego también dijimos que Dios es autoexistente, en contraste al estado dependiente de los seres humanos, de todas las cosas creadas. Dios es independiente de todo lo demás. Él no necesita de nada. Siempre se mantendrá como el ser inalterado y absoluto. Esto está implícito en la revelación de su nombre, dado a Moisés: yo soy el que soy, el Shaddai, el yo soy, ¿verdad? Es la esencia de donde emana la vida. Él es la vida misma, Él da vida a todas las cosas, ¿verdad? Siendo Él la vida existente desde siempre, es decir, sin principio ni fin. Entonces, estos son algunos de los atributos de Dios. Revisamos también que otro atributo revelado más claramente en el Nuevo Testamento es que Dios es amoroso, es puro ágape, ¿no? Es ese amor desinteresado, es ese amor inmerecido por parte de nosotros como seres humanos, es un amor incondicional, ¿verdad? Dios nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y Dios nunca deja de amar, porque su naturaleza es amar precisamente, ¿no? Y luego nos introdujimos la semana pasada que es también un Dios revelado como Padre y como Hijo. Y aquí es donde hay cierta confusión, ¿verdad? Sobre todo, decía yo en la clase pasada, por nuestra historia denominacional, ya que en algún tiempo creímos que Jesús había sido también creado. Sí creíamos en la preexistencia de Cristo, pero aún así creíamos que Cristo había sido creado antes de todas las cosas, y entonces nos basábamos solo en la preexistencia, pero no en que Cristo era creador, sino más bien criatura. Esto tiene que ver con una doctrina bastante añeja, muy antigua, el arrianismo, ¿verdad? Su autor fue un doctor de apellido Arrio, que introduce esta, diríamos, cristología, yo digo completamente equivocada, pero creída hoy en día por algunas denominaciones también. Nosotros, gracias a Dios, llegamos a un entendimiento en el que hemos reconocido no solo la humanidad de Jesús, sino también su deidad. Y aquí, repito, es donde está esa aparente contradicción, porque es difícil para nosotros comprender cómo Jesús fue 100% Dios y también 100% ser humano, cómo fue el Hijo de Dios y también el Hijo del Hombre, cómo fue en el principio verbo, el verbo era con Dios, pero el verbo también era Dios, dice Juan, ¿verdad? Y luego Juan dice, y el verbo se hizo carne. Lo que revisamos también en el texto de Filipenses, donde Cristo no quiso ser como Dios, sino que se despojó de sí mismo, ¿verdad? Renunció a ese derecho que tenía de ser como Dios para encarnarse y desde su encarnación salvarnos. Ojo, hermanos y hermanas, con esto, cuando Jesús encarna, no encarna 90%
o 95% o 99.9%. No, Jesús se encarnó 100%. Él fue 100% ser humano, ¿verdad? Absolutamente. Él renunció completamente a su divinidad. Todo lo que logra en su ministerio lo logra desde su humanidad. Por eso nos pide que seamos con Él. Quienes sean como Él pueden hacer las mismas cosas que Él hizo, incluso cosas mayores. ¿Por qué? Porque el Padre lo va a respaldar. Cuando alguien es íntegro, cuando alguien es genuino, cuando alguien es espiritual, cuando alguien se rinde, cuando alguien realmente es un verdadero adorador en espíritu y en verdad, entonces Dios respalda lo que hace, ¿no? Y vemos, por ejemplo, ahí a Daniel con sus amigos que aunque están en medio del fuego del horno, ¿verdad? No se queman, ni siquiera sus ropas huelen a quemado, ¿verdad? Y vemos, por supuesto, a Cristo eh, sanando ciegos, sordos, paralíticos, leprosos. ¿Y qué digo más, hermanos? Resucitando al mismo Lázaro, demostrando el respaldo de Dios. Cuando Cristo resucita a Lázaro, él eleva los ojos al cielo y dice, Padre, te doy gracias que siempre me oyes. Claro que sí, Dios respaldó a su Hijo en todo lo que hizo, pero insisto, ¿verdad? Fue desde su humanidad. De hecho, el poder que tuvo Cristo fue ese poder de su consagración a Dios, ¿verdad? Entonces Dios lo bendice, ¿no? Entonces, es un Dios revelado como Padre y como Hijo. Explicamos un poco la semana pasada acerca de eso. Vamos a concluir, hermanos, eh, con este punto de fe que tiene que ver con Dios para después ver en detalle lo correspondiente a Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces afirmamos aquí que Dios el Padre, de quien proceden todas las cosas, a quien nadie ha visto ni puede ver, reina en los cielos y trasciende nuestro conocimiento por completo. Es decir, nadie puede conocer perfectamente a Dios. Conocemos lo suficiente para creer en Él, pero nada más. Él se revela como nuestro amoroso Padre Celestial por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Al final, Dios el Padre restaurará la armonía y la armonía perfecta a toda la creación a través de Cristo y reinará eternamente sobre los redimidos. Aunque Dios era considerado como Padre por Israel, según los textos bíblicos ahí escritos, y que sugiere un Hijo divino en algunos textos del Antiguo Testamento, por ejemplo, Salmos capítulo 2, las referencias del Antiguo Testamento no distinguen explícitamente a Dios como Padre e Hijo. Es mayormente en el Nuevo Testamento que hemos llegado a conocer a Dios como nuestro Padre Celestial, precisamente porque Cristo lo revela en esa condición, ¿verdad? Antes de eso era simplemente Dios el Creador. Es por medio de su Hijo que Dios es revelado a todo el mundo como un Padre amoroso en el cielo. De las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles aprendemos que Dios, el Padre, es la fuente de todas las cosas. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Este Dios, que es un ser espiritual, eterno, invisible, omnipresente, reina en los cielos y supera lejanamente nuestra capacidad de conocerlo y comprenderlo plenamente. Jesús reveló al amoroso Padre Celestial de muchas maneras. Él enseñó a sus discípulos a orar. Por ejemplo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos acercarnos al Padre Todopoderoso en términos familiares, sin faltar al respeto. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. Abba Padre, según Marcos 14. Abba
Es un término arameo de cariño, equivalente a nuestra palabra en español papi. Tenemos la libertad de pedir a nuestro Padre Celestial por este término familiar, el Espíritu que nos adopta como hijos y nos permite clamar, Abba Padre, ¿verdad? Además, Jesús reveló la intención de Dios el Padre de restaurar la armonía en toda la creación a través de su Hijo. Dios tuvo a bien proveerse a sí mismo para la reconciliación del mundo caído a través de Cristo, ¿no? Ahí están los textos, hermanos. Por último, el Padre ha engendrado todo juicio al Hijo, perdón, ha entregado todo juicio al Hijo. Cuando Jesús haya juzgado al mundo y dispuesto lo que se opone a Dios, Él habrá restaurado completamente la justicia y la paz. Entonces el Padre reinará con los justos por toda la eternidad. Entonces, eh, el juicio final, diríamos, lo ha delegado el Padre al Hijo. El Hijo que vino como siervo sufriente, muriendo por nosotros en su primera venida, regresará por segunda vez a la tierra, pero ya ahora como Señor de señores y como Rey de reyes, para juzgar, para poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y al último de los enemigos que estará sujeto a Cristo es la muerte. Entonces Cristo va a tomar este rol de juez para dictar la sentencia definitiva en contra del pecado, de la maldad, del diablo, del dolor, del llanto, de la muerte misma, y todo eso va a quedar sujeto y de hecho va a ser lanzado en el lago de fuego para su exterminio, para que se borre de nuestra memoria que el mal o el maligno alguna vez existieron. Esto va a ser en el período que se conoce comúnmente como el milenio. Después de esto, el mismo Hijo va a sujetar todas las cosas al Padre. Él mismo se va a sujetar al Padre. Y luego se va a cumplir lo que dice Efesios, que el Padre será todo en todos. Nosotros mismos seremos unidos a esa divinidad, a esa deidad, ¿verdad? ¿Cómo será? Bueno, no lo sabemos. Realmente es una aproximación lo que tenemos en base al texto sagrado. Pablo dice que nadie ha visto, nadie ha oído y nadie ha imaginado lo que Dios ha creado, ¿verdad? Porque ningún ojo vio, nadie oyó, ¿verdad? Las cosas que Dios ha preparado rebasan todo nuestro entendimiento, ¿verdad? Bueno, pero tenemos esa esperanza gloriosa que Cristo viene a reinar como Rey de reyes y Señor de señores, domina a todos sus enemigos, los extermina en el lago de fuego y entonces hay una purificación, no solo de los redimidos, sino del planeta y de todo el cosmos. Es una purificación universal o, más bien dicho, una purificación cósmica, porque también el aire está contaminado. Es decir, toda la creación de alguna manera ha sido contaminada. Bueno, tenemos toneladas de chatarra en el espacio exterior, ¿no? Ya fuimos a la luna también y dejamos allá algunos depósitos, ¿no? Realmente, en un sentido general, toda la creación ha sido contaminada por el ser humano y especialmente por el pecado. Entonces, la redención de Cristo es una redención cósmica, es decir, todo, todo va a ser completamente renovado, ¿verdad? Esperamos cielos nuevos y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya no son, porque fueron manchados por el pecado, entonces toda la creación fue renovada. Y también nosotros, los seres humanos, seremos renovados, ¿verdad? Ya empezó este proceso de renovación. ¿No acaso dice Pablo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? ¿No acaso dice Pablo, vivo yo, no ya yo, sino Cristo vive en mí? Claro que sí.
estamos siendo renovados. Ya no somos las mismas personas del mundo de pecado que fuimos antes. Hemos sido convertidos y el Espíritu Santo está llevando a cabo una renovación. Pero esto es algo realmente preliminar. ¿Por qué? Porque pues todavía vivimos en nuestra condición humana, ¿verdad? Vivimos lo que algunos teólogos llaman el ya, pero todavía no. Es una especie de contradicción. Ya somos salvos, ya fuimos perdonados, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es cuestión nada más de que venga el Señor, ¿verdad? Pero todavía no somos transformados. Ya somos salvos, pero todavía no somos transformados. Esta transformación o salvación definitiva será completa, será plena cuando el Señor venga. Entonces los muertos resucitarán, ¿verdad? Y los que estemos vivos seremos transformados a la misma imagen y semejanza de Cristo. Como dice Juan, hijitos, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él amaneciere seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es, ¿no? Bueno, eso en anticipo, diríamos, a la clase de la última parte del curso sobre escatología y las cosas del fin, ¿no? Si tienen alguna pregunta, hermanos, anótenla, por favor, hermanas, y lo vamos comentando al final de la clase en este día. Muy bien, ahora vamos a abordar el tema de Jesús el Hijo, ¿verdad? Y vamos a leer un poco, acuérdense que la lectura es necesaria, sé que es una clase pesada, pero no hay manera de tomar un atajo, ¿verdad? Si queremos aprender bien, hay que leer, ¿verdad? Y luego en la lectura, al comentar todo lo que leemos, pues vamos comprendiendo mejor la enseñanza bíblica. Bueno, como parte del punto de fe de la divinidad o de la deidad, está Jesús el Hijo. Ahora fíjense, Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir el término unigénito? Pues muy sencillo, ¿verdad? Es una palabra compuesta, es uno y es genética. La palabra genética viene de gen, como Génesis, y la palabra Génesis o gen es el prefijo de principio, ¿verdad? Es el origen, diríamos, de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es unigénito, es decir, Jesús, como dice el primer renglón, es engendrado, no creado. Ojo con eso, Jesús es engendrado. ¿Quién engendró a Jesús? Lo engendró Dios, ¿verdad? Fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Entonces, así como diríamos un ser humano engendra seres humanos, o así como cualquier ser vivo del reino animal engendra a un ser de su misma especie, ¿no? Los leones tienen leones, las cebras tienen cebras, ¿verdad? Bueno, Dios lo que engendró fue Dios, ¿verdad? Si bien es cierto que Dios tomó la decisión de engendrar a su hijo en el vientre de la Virgen María, ¿verdad? Aún así fue engendrado por Dios, ¿verdad? Pero se recurre a María por ser una mujer especial, santa, para que en su vientre se encarne nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Él no quiso ser como Dios. Filipenses 2, verso 5. Él no quiso ser como Dios. El verbo se hizo carne. Y la única manera de hacerlo, pues es que naciera del vientre de una mujer. ¿Por qué? Pues porque así nacemos todos los seres humanos. No hay otra forma de nacer. Entonces,
Él es engendrado por Dios, el Espíritu del Señor entra en María siendo virgen y entonces en su vientre se forma el feto, ¿verdad? Y a los 9 meses nace como nacemos nosotros, llorando como nacemos nosotros, ¿verdad? Y dependiendo de su madre, como dependemos los niños, los seres humanos, es decir, de la misma manera, ¿verdad? Sin embargo, y esta es el misterio, ¿no? Él comparte la naturaleza, nombres y atributos de Dios con el Padre, como hijo, no como padre. Ahora, aquí voy a hacer esta otra aclaración. Obviamente, el hijo es inferior al padre, claro que sí, eso no lo discutimos. ¿Por qué? Porque cuando él decide encarnarse, en primer lugar, es una decisión voluntaria, no está obligado. Él dijo, en la cabecera del libro está escrito de mí y el hacer tu voluntad me ha agradado. Cuando Dios dice, según Hebreos, he aquí a quién enviaré, ¿quién irá? El hijo levanta la mano y dice, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Él voluntariamente se hace inferior al Padre, no obligadamente, sino voluntariamente. De hecho, voluntariamente muere, ¿verdad? No, no es que eh, lo, 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 lo querían matar y tenían que matarlo, no, él acepta morir, ¿verdad? Él dijo, ¿verdad? Nadie toma mi vida, no, yo la pongo de mí mismo. Voy directamente a la cruz para ser crucificado, porque así está escrito. Entonces, esta subordinación es voluntaria y claro, es una función diferente. Uno es el padre y otro es el hijo, ¿verdad? Por eso el texto dice, como hijo, no como padre, Jesús está subordinado a su padre en rango. Claro que sí, ¿verdad? Desde la eternidad, el hijo estaba con el padre, compartiendo la gloria del padre como el verbo preencarnado, y con él creó y sostiene todas las cosas. Jesús el Cristo, Mesías, nacido de la Virgen María, por el poder del Espíritu Santo, uniendo así dos naturalezas, humana y divina, ¿no? Lo decíamos nosotros, es el Hijo de Dios y también es el Hijo del hombre. Jesús vino sin pecado, murió como un sacrificio expiatorio por el pecado. Fue sepultado por 3 días y 3 noches. Resucitó corporalmente y ascendió a su Padre para servir como mediador y sumo sacerdote. Él reina como Señor en el cielo y regresará a la tierra como juez y rey. Ahora le agrada al Padre que el Hijo sea preeminente en todas las cosas y recibe nuestra adoración. Fíjense, hermanos, qué interesante es esto porque en la tradición judía solo se puede adorar a Dios. ¿Por qué Daniel y sus amigos no quisieron adorar la estatua de Nabucodonosor? Pues porque los judíos sabían bien que solo hay un Dios. Ellos habían recibido desde que llegaron a la tierra prometida el famoso Shema, y el Shema reza claramente, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová el Señor, uno es. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo al Señor tu Dios honrarás. El Shema, de hecho, es el gran aporte de Israel al mundo. ¿Por qué? Porque es, diríamos, lo verdadero, la novedad. Israel irrumpe en la historia de la humanidad en su momento y dice a todos los pueblos politeístas, porque todos los pueblos de todas las etnias habidas y por haber eran politeístas. Pero Israel viene y dice, no, no hay ningún Dios fuera
de Yahweh o de Jehová nuestro Dios, porque ellos aprendieron el Shema, que Dios les dio, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová el Señor, uno es. Entonces, en un pueblo politeísta, Israel se presenta como el único pueblo monoteísta, mono uno, teos Dios, un solo Dios, en oposición al poli, muchos teísmo, dioses. Pues sí, así estaban los asirios, los esenios, los cananeos, los jebuseos, todo el mundo, todas las etnias primeras en el mundo eran politeístas. No se diga acá los nativos en América, ¿verdad? En todo Norte, Centro y Sudamérica se adoraba al sol, la luna, el agua, la lluvia, el fuego, se adoraba prácticamente a todo menos al verdadero Dios creador de todas las cosas. Por eso Israel es reconocido como el pueblo que trae el monoteísmo y presenta al único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Dios decidió revelarse a través de ese pueblo. Y más que a través de ese pueblo fue por el pacto que hizo con Abraham. Porque también habrá que decirlo, ¿no? Abraham no es judío. Abraham es un arameo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no había nadie, diríamos, digno de recibir a Dios, ¿no? Y Dios escoge a Abraham por su decisión, ¿verdad? Para que a través de Abraham se forme esta nación de Israel y va a utilizar Dios esta nación de Israel para que puedan evangelizar a las demás naciones del mundo. Israel fracasa en ese propósito y entonces la puerta se abre para los gentiles. Y ahora de los dos pueblos, del judío y del gentil, se hizo uno solo, ¿verdad? Que es el pueblo de Dios. De modo que en Cristo Jesús no hay judío ni griego, pues ya no hay barreras nacionalistas. Ahora somos solamente uno. No hay siervo ni libre, no hay barreras sociológicas o económicas, y tampoco hay varón ni mujer, es decir, no hay barreras sexistas, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Decía yo, en la cultura de Israel solo se adora a Dios, no se puede adorar a nadie más, porque en la Biblia está prohibida la idolatría, ¿verdad? Pero Jesús es adorado, Jesús es adorado. Si usted ve el texto de Pablo, que cito con mucha frecuencia de Efesios capítulo 2 del 5 al 11, dice que porque Jesús fue obediente hasta la muerte, entonces Dios le dio un nombre que está por encima de todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús Dios es el Señor, es el Creador, es el Kyrios. Todo mundo debe adorar al Hijo. Toda rodilla se debe doblar ante el Hijo. ¿Por qué? Porque es de la misma naturaleza y de la misma sustancia del Padre. Es uno con el Padre. No hay competencia ni celos entre ellos, porque son un mismo ser. Entonces, eh, Dios ve con buenos ojos que se honre, que se glorifique a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? En reconocimiento a la obra que Él hizo, ¿verdad? Entonces, eh, pues hoy en día nos inclinamos, reverenciamos a Cristo, ¿verdad? Claro, por supuesto a Dios también, ¿verdad? Pero aquí se ve claramente que Cristo es adorado incluso por los ángeles, ¿verdad? Porque es de la misma naturaleza que Dios. Muy bien, bueno, vamos avanzando. Mm, muy bien, el último párrafo dice, Jesucristo
Es el fundamento y la cabeza de la verdadera iglesia cristiana y de todos los cristianos individualmente. Las profecías del Antiguo Testamento hablaron de su venida como Mesías, Salvador y Rey. Estas se cumplieron en su nacimiento, vida y muerte, también en la resurrección y ascensión, y serán consumadas en su regreso. Ahora vamos a ver más en detalle el único y unigénito Hijo de Dios. La introducción de Jesús como el Hijo Divino de Dios ocurrió antes de que naciera, cuando el ángel Gabriel le dijo a su madre: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, su gracia. Le dijo el ángel: quedarás encinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Evangelio de Juan utiliza 5 veces el término griego monógenes, traducido como unigénito. Es lo mismo, nada más que monógenes es en griego, mono, uno, genes, genética. Y acá en español, unigénito, uno, genético, pues genética. Y eso se usa para describir a Jesús como el Hijo de Dios, porque ya decía yo, si Dios engendra, lo que va a nacer es Dios. Si un humano engendra, lo que va a nacer es un humano. Si un chimpancé o cualquier otro miembro del reino animal engendra, habrá de engendrar según su propia especie, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tendría que ser Dios también. El término unigénito se refiere a la relación del Hijo con el Padre y es significativo por 2 cosas. Número 1, se refiere a la relación exclusiva e íntima compartida por el Hijo Divino y su Padre. Fíjense, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pues claro que sí, ¿verdad? Como también lo va a decir Cristo a Nicodemo, ¿se acuerdan, hermanas y hermanos? Cuando Jesús habla con Nicodemo según Juan capítulo 3, Nicodemo está en shock porque no entiende lo que Cristo dice. Al final del relato Jesús le dice: mira, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Entonces, eh, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito sí, porque el unigénito está en el seno del Padre y Él lo ha dado a conocer. Lo que conocemos de Dios, hermanos, lo conocemos por el Hijo, porque a Dios nadie le vio jamás, pero al Hijo sí le vimos, bueno, los seres humanos, ¿verdad? Cuando Felipe dice, bueno, muéstranos al Padre y nos basta, Cristo le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque mi Padre y yo una sola cosa somos. Entonces Cristo es la revelación de Dios, ¿verdad? Ahora, como Hijo unigénito, Jesús se pone en contraste con otros que se convirtieron en hijos de Dios por la fe en su nombre, convirtiéndose así en hijos adoptivos de Dios. Ahí están los textos. El Hijo Divino de Dios fue engendrado por Él, no creado. Todas las cosas creadas vinieron a la existencia por Dios a través de su Hijo, según Juan 1:3 y Colosenses 1:16, ¿no? Bueno, no sé, mis hermanas, si voy demasiado rápido, ¿verdad? Sé que es algo espesa esta enseñanza, pero aguanten, ¿verdad? Y por favor, revisen pues el documento que tengan ahí a la mano. Yo de alguna manera les voy a hacer llegar este archivo para que ustedes lo puedan revisar cuantas veces lo crean necesario.
pero mientras pueden leer lo que dice su fundamento doctrinal eh, eh, en, en cualquier momento. Denme un segundo, hermanos. Un segundito nada más. No, fíjate. Dijo, pero me contestó, dame un segundo, no puedo, espera un segundo. Disculpen mi ausencia, hermanas. Vamos a hacer un breve receso de 15 minutos, un poquito más adelantado que de costumbre, y retomamos la clase ahorita en 15 minutos. Gracias, hermanos, hermanas.